Momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el señor Humberto Colmán, viceministro de Economía. Vamos a hablar un poco acerca del proyecto de ley que ya fue presentado justamente al Parlamento y vamos a detallar en qué consiste esto. También vamos a hacer un repaso en las modificaciones, las principales que se dieron también, y en qué consiste este ajuste gradual que se va a dar una vez que se apruebe y si esto finalmente se da conforme a lo que ya se presentó. Señor Humberto Colmán, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, Edgar. Un gusto estar en tu programa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Pro Mañana. Bien, finalmente fue presentado esto con los ajustes que se esperaban. Se hablan de un 90% de acuerdo, otro habla del 95%. Se ha conversado ampliamente con el sector privado, que sabemos que son los que más aportan, o una buena parte. En lo que hace a la presentación de esto, debemos como mal y pronto desmenuzar un poco para poder entender en qué consiste estas modificaciones y cómo estamos hoy día. Sí, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, ayer se presentó el proyecto al Congreso. Es un proyecto que lo venimos trabajando desde bastante tiempo. Está basado en un diagnóstico muy riguroso de cuál es la situación del sistema tributario y de la economía. Está basado en un análisis también muy riguroso del impacto que va a tener. Nosotros creemos que el impacto que va a tener esta propuesta es muy positivo en el sentido de que lo que se busca es la equidad. Hoy día de cada 100 guaraníes que recaudamos, 70 vienen de los impuestos indirectos y eso en términos relativos los pagan más quienes tienen menos. Entonces lo que se busca es recaudar más por el lado de los impuestos directos, aquellos impuestos a las ganancias de las empresas y las personas de los niveles de ingresos más altos. Entonces, siguiendo lo que dice la misma Constitución, Edgar, aquellos que tienen mayor capacidad en cuanto a ingreso y ganancia, buscamos que contribuyan más con esta propuesta. Entonces, de esa perspectiva creemos que es positivo. Además está el blindaje legal para que todo lo que se recaude adicionalmente solamente vaya a educación y salud y solamente a programas de inversión en educación y salud. Entonces, de esa perspectiva estamos cumpliendo, digamos que con un precepto o un principio básico muy importante para un sistema fiscal, la equidad. O sea, la equidad en el sentido de recaudar más de quienes tienen mayor capacidad contributiva por un lado, pero invertir más en quienes más necesitan en educación y salud. Se habla de estas modificaciones hoy en medio de un panorama que, bueno, de acuerdo a algunos expertos, no es el mejor. Estamos hablando de una desaceleración, bueno, los números así lo indican. Haciendo un poquito de historia, en 91, 92 se hicieron las primeras modificaciones, era entendible, salíamos de un proceso político, la dictadura, bueno. 10 años después se da la siguiente modificación, 2012, 2013, con la asunción ya de Nicanor al mando, y 2014, 2012, se habla nuevamente de modificaciones que se podrían dar. Sin embargo, el presidente decía, no vamos a elevar los impuestos en su campaña. Correcto. Hablaba de que él no iba a modificar esto, pero ahora nos encontramos con esta modificación en el ámbito impositivo. ¿Es el momento de dar o por qué se hace esta modificación ahora? Varios comentarios interesantes que hiciste ayer. Quisiera ir primero por la evolución histórica. Me parece muy importante lo que mencionaste. En el 91 sale la ley 125, que sigue siendo, digamos que como la columna vertebral de nuestro sistema tributario. Efectivamente, después la modificación que tuvimos fue allá por el 2003-2004 con la ley de reordenamiento administrativo de adecuación fiscal, que expandió la base de contribuyentes, pero en realidad lo que hizo es aplicar el IVA a más sectores. Luego en el 2013 tuvimos el IRAGRO y el IVA agropecuario y de esa manera metimos a todos los sectores dentro del sistema porque este sector no tenía impuesto a la renta ni IVA. Y hoy día creemos nosotros que estamos en un momento donde tenemos que avanzar ya en la equidad. Algunos dirán, pero todavía hay evasión. Sí, claro que hay evasión, igual que tiene evasión Chile, igual que tiene evasión varios países. Tenemos que seguir bajando la evasión, pero también necesitamos un sistema más justo. Entonces, creemos que hoy es el momento de la equidad. Sí. Sobre ese punto, Sí. más justo, ¿a qué nos referimos con más justo? Más justo en el sentido de que la propuesta descansa principalmente en el tema de los impuestos a las ganancias y a la renta. Y eso significa que aquel que tenga mayor capacidad, mayores ingresos y ganancias, es el que va a tener que contribuir más con esta propuesta. Entonces, de esa perspectiva, la equidad. Y también la equidad en el sentido de que hoy, fíjate, Edgar, que el sector agropecuario
no tiene un impuesto a los dividendos que sí tiene el sector de comercio, industria y servicios. Y entonces esa es otra dimensión de equidad, porque con la propuesta hay un solo impuesto a la renta de todas las actividades económicas. Entonces ellos también van a tener que pagar un impuesto a los dividendos como lo pagan los demás sectores. Entonces ahí lo que estamos haciendo es nivelar la cancha, esa otra, digamos que, dimensión de equidad en la propuesta. Pero tu pregunta también tenía que ver con la situación económica, el momento, si es lo más propicio esta propuesta. Nosotros creemos que la propuesta no va a tener un impacto en la actividad económica hoy, porque digamos que esta propuesta, como te decía, descansa en los impuestos a la renta. Si esto se trata este año y entra en vigencia, va a entrar en vigencia en el 2020. Los impuestos a la renta o ganancias se pagan cerrado ejercicio fiscal, con lo cual esto va a tener un impacto en el 2021. Y en el 2021, por supuesto, como son impuestos a la ganancia o la renta, si hay ganancia y renta se paga el impuesto, si no hay ganancia no se paga el impuesto. Entonces nosotros creemos que el momento para discutir estos temas, por supuesto, debería ser el más propicio, sin lugar a dudas. Pero digamos que la economía política de los cambios en el sistema tributario no es simple, Edgar. Creemos que este es el momento de hablar de la equidad, creemos que lo estamos haciendo con responsabilidad y no va a tener un impacto hoy negativo en la coyuntura y va a tener un impacto más positivo sobre la equidad, sobre el capital humano, que eso es lo que buscamos. Estamos hablando de una presión tributaria que está en el orden de 9,5% aproximadamente. Es una de las más bajas en la región. Sí. Siempre se destacó Paraguay por esto y inclusive es el principal, o como atracción es lo principal que tiene nuestro país. Esto podría haberse modificado también y es sostenible, porque en realidad lo que se discute también es si esto es sostenible. Hablas de un año aproximadamente, de un plazo, de que esto va a tener un blindaje sin modificaciones y a partir de esto se tiene que, digamos, aplicar. Sí, efectivamente. Lo que mencionas también es muy importante, ligado a lo que decías antes, ¿verdad? El tema de que la promesa que en algún momento hizo el presidente y que hoy aparentemente eso no se cumple. En realidad, la propuesta trae si uno mira el detalle, Edgar, del proyecto, se van a percatar de que la tasa efectiva del impuesto a la ganancia de las empresas se reduce. Porque hoy día, pongámosle para una inversión extranjera, un inversionista extranjero, cuando genera utilidad en nuestro país, paga el 10% de impuesto a la renta. Cuando distribuye esa ganancia, paga un 5% adicional. Y cuando la remesa al exterior, paga un 15% adicional. Eso te da una tasa neta de impuesto del 27,5%. Con esta propuesta se elimina el 5% intermedio. Es 10 más 15, con lo cual la tasa efectiva baja al 22,5%. ¿Sí? Entonces estamos bajando y haciendo más atractivo nuestro sistema tributario para la inversión extranjera. Ahí también hay que decir una cosa, que en el mundo de alguna manera se da una competencia también tributaria. En los países han venido bajando el impuesto a la renta. El ejemplo quizás más importante es la reciente reforma tributaria que hizo Donald Trump en los Estados Unidos, donde bajó la tasa del impuesto a la renta de las empresas del orden del 36% al 21%, con lo cual nosotros de alguna manera estamos haciendo es poniéndonos a tono con la realidad internacional, de manera a mantener el atractivo también a la inversión en nuestro país. La presión tributaria efectivamente está al orden del 10% de los impuestos puros. Si le sumamos las contribuciones sociales, que de alguna manera es también digamos una parte de la presión fiscal, y le sumamos los ingresos de royalties, que de alguna manera son recursos fiscales que tienen que ver con los recursos naturales, estamos más bien cerca del 14%, ¿verdad? Con esta propuesta, nuestra expectativa es que en los siguientes 3, 5 años de llegar a aplicarse y madurar, esto podría subir 1%. Vamos a seguir siendo un país de pocos impuestos, de impuestos bajos en cuanto a las tasas y por lo tanto competitivo de esa perspectiva. Nos da como ejemplo a los Estados Unidos. Hay una realidad aquí en Paraguay que es el control del gasto, que es lo que se reclama, y también la informalidad. Si finalmente no se cumple eso, una reforma hoy día no va a dar resultado. Totalmente. En cuanto a la informalidad, la propuesta trae la figura del régimen resimple dentro del impuesto a la renta empresarial. Solo para recordarle a la audiencia, hoy tenemos un impuesto a la renta agropecuaria, un impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se fusionan en un solo impuesto. Un solo impuesto que hoy día tiene nuevos mecanismos de control para que las empresas de mayor tamaño contribuyan
lo que deben contribuir, pero también incorpora la figura del régimen resimple. ¿Qué es lo que es la figura del régimen resimple? Es un mecanismo de formalización de los micro y pequeños negocios. Y algunos dirán, vamos a tener que pagar impuestos, ahora no. Lo que estamos buscando es la formalización, la legalización de los pequeños negocios con un sistema muy simple de registro, sin costos, sin trámites, donde los pequeños negocios van a tener que, van a ingresar al circuito formal y desde el punto de vista tributario van a tener un registro simple en el sentido de que solamente un cuaderno de ingreso y gasto y un pago de suma fija en guaraníes de impuestos al término de cada año del orden de 1.000 guaraníes por cada millón de ganancia, ¿verdad? Entonces con esto lo que se hace es, esto no va a recaudar precisamente, sino que lo que va a hacer es legalizar, expandir la base contributiva. Y el tema del gasto, sin lugar a dudas, es otro gran tema. En lo que tiene que ver con esta propuesta en particular, está el blindaje de todo lo que se vaya a recaudar adicionalmente, solo podrá ir a educación y salud. En lo que se refiere al presupuesto público, ahí también se está trabajando en una nueva matriz presupuestaria, tratando de una vez por todas instalar el tema del presupuesto por resultado, con la idea o con la, digamos que con la filosofía de este presupuesto base cero, donde nosotros tenemos que evaluar mejor qué es el resultado que le entregamos a la ciudadanía en función a eso presupuestar. Y está todo el proceso también de revisión del sistema de compras públicas, donde también se pretende ahorrar un monto importante de recursos. Entonces, todo eso esperamos nosotros que también vaya a generar nuevos recursos para la educación y salud. Cuando hablamos de nuevos recursos, ¿estamos hablando de que hay sectores que van a pagar más o hay otros que, porque finalmente alguien va a tener que pagar? Sí. Cuando hablamos de reforma es para recaudar. Así porque es. No sé, no entendería por qué se haría una reforma si finalmente no se va a recaudar. O sea, la idea es recaudar. Así es mismo, lo que se busca. Así mismo. Y te decía yo con equidad. Y desde esa perspectiva hay dos cuestiones centrales ahí. Una, lo que te contaba antes de la nivelación de la cancha, de que todos los sectores paguen lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de que dos productores o dos comerciantes de distintos sectores paguen distintos impuestos cuando tienen los mismos ingresos? Entonces deberían pagar lo mismo. Entonces lo que hacemos acá es nivelar la cancha. El sector agropecuario hoy día no tiene el impuesto a los dividendos. El sector agropecuario, entonces ahora estamos hablando de una persona, por ejemplo, que está vinculada a la producción agropecuaria, a una empresa agropecuaria. Cuando recibe ganancia o dividendo de parte de esa empresa agropecuaria, esta persona hoy va a tener que, con la propuesta, contribuir un 8% de impuestos, ¿verdad? Lo mismo también para el sector de comercio y industria. Entonces, por el lado del sector agropecuario hay, digamos que una mayor carga, y esto de alguna manera tiene que ver también con el desarrollo. En algún momento del tiempo, como cuando va hacia la perspectiva histórica, nosotros buscamos el desarrollo del sector agropecuario y podemos decir que hoy día en gran medida este desarrollo se ha dado. Tenemos sectores de producción y exportación en el sector agropecuario muy importantes, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que hoy es el momento de la equidad, un momento que estos sectores ya pueden contribuir y tener, digamos, que nivelada la cancha. Por ese lado, esos sectores van a tener que pagar más. Y después también en el tema de dividendos, eso también nos conecta con el impuesto a la renta personal y aquellas personas también contribuyentes del impuesto a la renta personal que reciben ganancias o dividendos de parte de la empresa en su carácter de accionistas, también van a tener que contribuir más con esta propuesta. A partir de esto se genera esta fusión. Este es el resultado de Irasis con Iragro. Sí. 10% se va a aplicar. Se mantiene el 10%, claro. 10%, pero la diferencia va a estar en los dividendos. En los dividendos, sí. Un accionista, al recibir, para tratar de hacerlo más simple, Sí, al recibir, digamos, el porcentaje es donde va a tener que... Al recibir la ganancia de parte de la empresa. Claro, la ganancia de parte de la empresa... Va a tener que contribuir un 8%. Pero se va a encontrar con el IRP. Claro, eso es, digamos que parte de un impuesto al dividendo. En el IRP lo que se grava es la renta como trabajador o como capitalista. Aquí también hay una parte que tiene que ver con, por ejemplo, una persona que tiene títulos en su poder, acciones. Cuando vende esas acciones y tiene, digamos que una ganancia, porque en algún momento la compró y cuando la vende, si lo vende más caro,
hay una ganancia, ¿verdad?, entre el precio de venta y el precio de compra. Entonces, por esa diferencia, él también va a tener que tributar el 8%. Entonces, esta propuesta también, Edgar, es muy positiva en el sentido de que hoy vamos a poder hablar realmente de un sistema. Lo que me faltó decir hace rato cuando hablábamos de la perspectiva histórica es que vos tenés una columna vertebral del sistema que es la ley 125. Esto se fue modificando en el tiempo, adhiriéndole cosas en el 2003, en el 2013, con las leyes que ya mencionamos, pero desde esa perspectiva, dado que nuestro sistema fue concebido en distintos momentos del tiempo, no es como un sistema realmente integrado. Con esta propuesta sí va a ser un sistema integrado donde se refuerzan los mecanismos de control y la facultad de la administración tributaria para controlar la elusión y la evasión. A partir de esto, ¿cuánto se espera recaudar de aquí a corto plazo? Si es que se da. Estamos estimando 0,7% del Producto Interno Bruto de manera conservadora. Podría ser un poco más en los próximos años. Eso significa más o menos, Edgar, cerca de 300 millones de dólares. 300 millones. Serían 400 por punto conceptual. 0,7% del PIB, 0,7 del PIB, que son más o menos cerca de 300 millones de dólares. Creemos quizás que podría ser un poco más, pero queremos ser conservadores. Aprovecho para comentar que estamos habilitando un espacio especial en nuestra página web de Hacienda, donde las personas van a encontrar el proyecto de ley, van a encontrar el mensaje del proyecto de ley, el mensaje presidencial, y también hicimos un informe económico de fundamentos de la propuesta, donde se explica en detalle toda la propuesta, un documento bastante riguroso que trae una sección de diagnóstico de cuál es el sistema, cuál es la situación económica actual, la propuesta explicada en detalle y el impacto. El impacto, fíjate que lo hicimos con bastante rigurosidad, con un modelo económico de equilibrio general, donde lo que pudimos ver es que el impacto de esta propuesta va a ser positivo porque nos ayudaría a reducir la pobreza. A partir de esto, ya están dadas las condiciones, ya está en el ámbito político. ¿En qué términos finalmente se presentó esto? Había un 5% también que no estaba de acuerdo. Y también tenemos que hablar de la evolución del IVA, que es un tema siempre también pendiente con el sector de las industrias. ¿Cómo quedó esto? Bueno, el tema del IVA agropecuario, bueno, quedó en el sentido de que ahora solamente la idea es aplicarle, digamos que un impuesto del orden, el porcentaje está en el proyecto de ley, pero mantener el mismo esquema de devolución, ¿verdad? Tanto para todos los sectores agroexportadores en general, ¿verdad? Creemos nosotros que el sector industrial en general hoy día tiene bastantes beneficios con las leyes 60-90, materias primas. También hay que recordar que en el 2013, en 2014 se aprobó la ley de garantía de inversiones que le da la estabilidad tributaria y beneficios al sector industrial en cuanto a la radicación de inversiones. Por ejemplo, cuando se radican inversiones en el interior del país, en ciertas zonas, tienen un tratamiento y más beneficio para el impuesto a la renta. Creemos nosotros que hay suficientes incentivos para la industria, para la inversión privada. Entonces, creemos que debería aplicarse, por lo tanto, a las mismas reglas en cuanto al IVA agropecuario para todos los sectores. Es decir, que ellos no van a recibir el 100% de devolución del IVA. El sector industrial, no. Sería, o sea, el mismo tratamiento de todos los sectores. Los beneficios que tienen ya consideran que es suficiente. Sí. Okay. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por venir. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Sabemos que es un tema bastante amplio. Quedamos con el tema pendiente del IVA, que sabemos que es un porcentaje importante también. Bueno, el IVA, fíjate, para hacerlo corto, el IVA no tiene ningún cambio básicamente. Porque, digamos, el IVA ya es un impuesto que es bastante eficiente, que recauda bastante, pero justamente basado en ese diagnóstico que descansamos mucho en el IVA, y el IVA le hace regresivo a nuestro sistema en el sentido de que contribuye más a aquellos que menos tienen. Bueno, no tocamos el IVA, lo que vamos es al impuesto a la ganancia, a la renta, los impuestos directos para darle más justicia. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.